hora vamos a hablar directamente con el doctor Marcelo Ríos. Él es el director del CEDES en Santa Cruz, porque el Servicio Departamental de Santa Cruz anoche dio el reporte diario de los casos de COVID-19. En el primer día de julio reportó más recuperados que contagiados. Esta es una buena noticia. Muy buenas tardes, doctor Marcelo Ríos. Jimena Salcer lo saluda. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto escucharlos y verlos a través de ustedes a su programa. Y sí, evidentemente hemos comenzado julio con una situación de continuidad. Bueno, para empezar, los recuperados van en aumento, como lo esperábamos, como estaba previsto, ya que el Sistema Departamental de Salud, a través de sus profesionales que están en todos los hospitales de tercer nivel, de segundo nivel, los hospitales de primer nivel y sobre todo la seguridad social y las clínicas, todos profesionales están colaborando y haciendo su mejor esfuerzo para que tengamos cada vez más recuperados. Aparte de eso, los recuperados que han tenido formas muy leves y los asintomáticos también que están en aislamiento domiciliario. Entonces esa situación continúa, ¿no? ¿Cómo deberíamos de sentirnos en una situación como esta? Realmente trae mucha esperanza y tranquilidad también a la población, el hecho de ver que tantas personas pueden recuperarse, porque en los últimos tiempos, si bien se ha dicho de que no en todos los casos se llega a dar un problema grave dentro del cuadro de COVID-19, mucha gente hemos visto que está necesitando plasma, que dentro de las redes sociales existe ese tipo de incertidumbre. Sin embargo, ahora, el 1 de julio se muestran datos donde te da un poco de tranquilidad el hecho de ver que mucha gente se recupera de esto. Sí, nos da tranquilidad ver que recupera. Ya al inicio habíamos indicado que el 80% de los casos que iban a ser afectados iban a pasar con formas clínicas muy leves y en muchos casos asintomáticos. Y eso lo estamos viendo. La situación de los pacientes que están internados, en su mayoría aquellos que están con la preocupación o que están clamando atención también en algunos lugares en los que no se logra darles atención como corresponde por un tema de saturación, de sobresaturación de las emergencias, corresponde a un 20% de todos los casos, solo para hacer estadística nada más, ¿no? Claro que sí. Y que esa situación, más bien en esta enfermedad, tiene esas características y no es mucho más elevada como se pensaba. Entonces, en esta situación es por el cual hemos ido preparándonos como gobernación después de tantos días, después de 100 días, ¿no es cierto?, de epidemia. Podemos observar que tenemos una cantidad de camas que está dando soporte a la atención de la población, una cantidad de albergues que, si bien hay todavía más para abrir, las que están dando soporte, y una cantidad de unidades de terapia intensiva que paulatinamente va creciendo cada día. Esperemos en el transcurso de la noche y mañana poder tener la apertura de una nueva terapia intensiva. En el japonés esto va a depender de muchos factores, no es fácil, es hasta muy complejo dar la fecha y la hora exacta, porque si bien hay pacientes que lo necesitan, pero la habilitación de una unidad de terapia intensiva requiere muchos detalles que se están haciendo ya por fuera del infraestructural, y es un detalle incluso del manejo de los profesionales, el armado del equipo, el equipo médico me refiero, ¿no? De profesionales, trabajadores. Pero bueno, ya estamos, me imagino, dentro del equipo también todo. La inducción, ¿no es cierto? El manejo de su ruta interna, de transporte interno, la simulación, ¿no es cierto?, la capacitación individual en el manejo de los equipos, porque estamos hablando de equipamiento nuevo, de paquete, por lo tanto requiere también pues de un tiempo menor, y por responsabilidad va a ser bajo criterio médico y del equipo responsable de la nueva terapia intensiva que ellos definan la apertura. Creo que es lo mejor para no tener mayores complicaciones, porque una vez ya se abre, no se detiene, ¿no? No se detiene, ya no es fácil trabajar adentro, porque ya hay que estar con todos los niveles de bioseguridad, entonces es diferente hacerlo. Y bueno, una situación de vigilancia comunitaria a través de muchas actividades, como lo que es la vigilancia activa de casos, el seguimiento telefónico, en algunos casos las videollamadas que han hecho muchos colegas que de manera muy filantrópica, solidaria, formando grupos que ayudan a consultar telefónicamente a los pacientes, los centros de salud que han tenido una baja importante en la
parte profesional y de trabajadores por la misma enfermedad, pero que se van a ir recuperando y van a reposicionarse nuevamente. Y las actividades de rastrillaje que se han realizado en muchos municipios como Arapa, La Guardia, aquí en Santa Cruz de la Sierra, que lo hemos visto por muchos días, en San Ignacio, hemos tenido en Charagua, han habido en varios municipios la misma estrategia, porque es parte de una planificación que se va consolidando con los diferentes municipios que son los verdaderos ejecutores de los planes, y el Servicio Departamental de Salud se convierte simplemente en el que va coordinando las líneas estratégicas, lo mejor que tiene que hacer desde el punto de vista epidemiológico para darle un soporte a los municipios. Doctor, y sin embargo estamos en una situación donde vemos que van yendo muchas cosas, mientras a medida que va pasando el tiempo se van adaptando, como usted dice, tanto los hospitales ya se dan cuenta cómo se maneja la situación, también las medidas de bioseguridad, cómo nos estamos ambientando, se podría decir, estamos un poco más tranquilos en ese aspecto, aunque ustedes están trabajando diariamente para ir llegando a más lugares y a más personas. Sin embargo, algo que hay que decirle a la población es que no podría relajarse en estos momentos con el simple hecho de ver, uno, el número de personas recuperadas, y punto número dos, que próximamente estaremos en una cuarentena dinámica, donde eso no significa que se acabó el COVID para Bolivia, porque mucha gente puede tener eso en la cabeza, y es, creo, un momento importante para decirle, y usted, por favor, corríjame, todavía no se ha alcanzado el pico. Evidentemente todavía no hemos alcanzado un pico y es difícil definir un pico. Pueden haber estimaciones bajo mucha metodología, pero hablar de un pico con una enfermedad que no conocemos, con una enfermedad nueva, una enfermedad que ha agarrado a la sociedad científica del mundo sin un tratamiento específico, una enfermedad en la que ha iniciado las primeras semanas con una sintomatología que con el pasar de las semanas epidemiológicas cambió completamente. Una enfermedad en la que nos decía de que comenzaba con fiebre y nos dimos cuenta que solo o menos del 50% de los casos tienen fiebre. Una enfermedad que no tiene aún vacuna. Una enfermedad que hoy por hoy no todos los casos generan anticuerpos en las personas, por lo tanto nos genera una incertidumbre de la posibilidad de que pueda existir una reinfección. No hablo de una recaída, claro, hablo de una reinfección, es decir, personas que han pasado el COVID, estuvieron enfermos, estuvieron positivos con PCR, y luego de algún tiempo vuelven otra vez a enfermarse o a contagiarse, teniendo un nuevo cuadro que puede ser completamente distinto al primero. Esta situación ya está pasando en otros países, y ¿por qué no suceder aquí también? Entonces es muy complejo. Lo que nos queda indicar es que es difícil estimar un pico, porque en todo caso el pico estaría refiriéndose a la cantidad de contagios que aparecen por día, a la cantidad de casos que nos reportan los laboratorios. Pero también tenemos los laboratorios que, si bien hoy por hoy no están en su capacidad máxima, estos laboratorios nos van generando una estadística que nos muestra la realidad, quizás no la de hoy, sino nos muestra la realidad de hace 10 días atrás, claro, respecto a la espera en los resultados. Y encima de eso hay que también entender que la enfermedad, al tener un periodo de incubación entre 2 a 14 días, nos está mostrando en el momento de la toma de muestra lo que pasaba, ¿no es cierto?, hace 2 o 14 días atrás, en el momento en el que la persona se contagia. Entonces es muy complejo definir un pico, y evidentemente lo que nos queda es insistir con las medidas de bioseguridad. Si la gente ahora va a hacer una circulación diferente, va a moverse, va a estar en situaciones económicas que necesita, ¿no?, evidentemente, para el abastecimiento, para la generación de recursos económicos, pero no debemos olvidarnos que no se hace porque estemos venciendo la enfermedad, se hace porque hay situaciones que pueden ser iguales o peores, catastróficas para las sociedades, como es el hambre, como es la pobreza, como es la convulsión social. Entonces es necesario que fluya de manera normal el sistema económico, y para eso la salud va a tener que insistir en la promoción de la salud, en la comunicación respecto a la prevención
prevención de enfermedades. Entonces, se nos tiene que convertir en un hábito nuestro, ¿no es cierto?, estar todo el tiempo afuera con nuestro barbijo, que cada vez que estemos afuera o estemos con conglomerados de personas, algunas personas acostumbrarse, ¿no es cierto?, al uso de todo tipo de protectores faciales, para justamente evitar que las gotas, ¿no es cierto?, y el vapor de agua de las otras personas atraviese y pueda llegar a la nariz, a la boca, a los ojos, que son las únicas vías de contagio que se tienen. Entonces, mientras yo mantenga medidas básicas y estrictas, como quizás si no tengo esa antiparra, puedo tener simplemente, ¿no?, un protector ocular como son las gafas, y con eso yo lo aumento mi barbijo para poder protegerme. De esa manera, ¿no es cierto?, puedo yo garantizar, no en el 100%, la transmisión o la contaminación, pero aseguro que si soy un transmisor asintomático, por lo menos con el barbijo voy a evitar transmitir con lo que voy a trabajar alrededor. Y si soy sano, pero los que están al lado transmiten, entonces voy a también evitar justamente estar yo mismo contagiándome, pero sobre todo un gran peligro son las manos, ¿no? Las manos, que es accediendo a todo lo que yo toco, y si es que no estoy debidamente sanitizado con mi alcoholcito, con mi frasco a la mano, entonces si el simple hecho de cuidar que después de las actividades que yo realizo no me estoy tocando la cara para que permita el ingreso del virus, estoy asegurando en un muy buen porcentaje. Pero ojo, hay un protocolo que se llama PLF, protocolo del manejo personal, del manejo familiar, del manejo laboral. Yo puedo ser un excelente cuidador de mis acciones o mis actividades mientras estoy justamente en el trabajo, y cada vez que estoy en la computadora o cada rato, y si mi computadora no es mía porque no es personal, entonces yo uso mi alcohol en gel, ¿no es cierto?, cada rato, protegiéndome las manos, sanitizándome, excelente. Pero ¿qué pasa si yo me cuido, ¿no es cierto?, y ahora que estoy con la mano sanitizada, bueno, puedo más o menos tocar un poco mi cara, asegurarme, ¿no es cierto?, acomodarme, rascarme, pero y cuando me voy y llego a mi casa, me comporto, ¿no es cierto?, me comporto en mi casa de la misma manera que me comporto en el trabajo. En mi casa tengo el mismo protocolo que uso en el trabajo, y que lo hago porque me exigen, ¿no es cierto? Pues ahí se debe generar una situación de responsabilidad individual en la que yo cumplo para cuidarme y para cuidar a los demás, ¿no? Pero una responsabilidad colectiva donde todos debemos hacer lo mismo para que sea más fácil asumir la responsabilidad individual y no pelear contra todos, ¿no es cierto? Entonces, esto es un tema no solamente que lo haga por miedo a enfermar. La higiene debe ser un hábito de las personas. Cambiemos nuestra acción y que se haga hábito, no que sea por miedo. Y mañana cuando me digan, señores, estamos venciendo la epidemia, los casos están bajando, libero todo, nunca más uso alcohol en gel, nunca más cuando me resfrío uso un barbijo, ¿no es cierto? No, debe ser por hábito en la higiene, y vamos a llegar como sociedad muy lejos. Es importante lo que está diciendo, y acotando un poco a las manos, al peligro que existen en las manos, tuve el momento de poder ver a un epidemiólogo en Colombia donde hablaba justamente de que si nosotros nos acostumbramos y acostumbramos a nuestros hijos a no tocarnos el rostro y a lavarnos cada 2 horas las manos, lavarnos las manos, y luego si se tiene, obviamente si está fuera en el trabajo no lo vas a poder hacer, pero es justo lo que usted decía, si estamos dentro de nuestra casa, cada 2 horas enseñarle a nuestros hijos, irnos nosotros a lavarnos las manos, es mucho menos la probabilidad del contagio. ¿Por qué? Y déjeme aumentar, porque mucha gente puede decir, pero mi casa está todo limpio, en mi casa nosotros sanitizamos. Siempre existe una pequeña probabilidad de que el virus pueda venir, porque va todo en los mercados, ¿ok? De los mercados pasa a los supermercados, por más que nos cuidemos, puede pasar en cualquier momento y el virus puede entrar a nuestra casa. Entonces, ¿es cierto que cada 2 horas puedo hacerlo? ¿Esto ayuda en serio a tener muchas menos probabilidades de contagio, doctor, dentro de la casa? Claro, es que además va a depender del movimiento o del flujo de personas que tenga la casa. No es lo mismo una casa en la cual existe solo una persona que sale todos los días a trabajar y los demás de la familia se quedan sin moverse. Te voy a dar un ejemplo. En casa, por ejemplo,
yo salgo todos los días. En mi casa mi esposa no sale todos los días, pero sale una vez a la semana cuando tiene que hacer el abastecimiento, ¿no es cierto? Claro. Por cuestiones de trabajo yo no puedo hacerlo y ella se encarga en esta oportunidad de hacerlo. Perfecto, lo hace una sola vez. ¿Quién genera el mayor riesgo? Evidentemente yo, ¿no es cierto? Pero también el salir una sola vez le genera al final la misma exposición al riesgo a todos los demás de la casa, porque si una persona sale una sola vez, ¿no es cierto?, y no tiene los cuidados respectivos, quizás no agarre el hábito. En cambio, la persona que sale todos los días y que está, porque en el trabajo te exigen hacer tus protocolos de ingreso y de salida, agarras un hábito. Claro. Esa es la idea, que todo se genere un hábito de higiene. Entonces, la casa lo ideal es que la casa esté manejada como un santuario, ¿no es cierto?, de limpieza, donde yo tenga la tranquilidad de poder estar en el hogar, intentando quizás ser el único lugar en el que pueda sentirme más tranquilo y despojarme, ¿no es cierto?, de todos los mecanismos de bioseguridad posible, y que ni aún así es recomendable hoy por hoy en esta situación en la que estamos viviendo, más aún si existe mucha exposición al riesgo. Uno también en casa debería intentar mantener algunos niveles de distanciamiento, sobre todo para evitar que las personas que entran y salen les pongan en riesgo a los demás. La limpieza de la casa va a depender de la presencia, ¿no es cierto?, del patógeno, que lamentablemente es invisible a nuestros ojos. Pero yo te pongo el ejemplo, yo tengo colegas incluso en el trabajo, justo ahora la no sé dónde dejé mi frasquito de alcohol chiquitito, pero como ahora manejamos todo, así que lo ponemos en la mesa. Pero por ejemplo, tengo compañeros que están con su frasco y cada 10 minutos están colocándose alcohol en la mano. Tampoco, ¿no es cierto? Esta exageración de cada 10 minutos ponerte alcohol o sanitizarse va a generar también un conflicto, un problema dermatológico, ¿no es cierto?, muy complejo después, porque evidentemente la piel nuestra no está acostumbrada a que estemos nosotros con el alcohol todo el tiempo, peor aún si tiene otros componentes. Entonces, el tema está en la costumbre, ¿no?, en el hábito. Si yo estoy en una reunión que va a estar 1 hora, ¿no es cierto?, y en esa reunión de 1 hora yo no pongo mis manos en ningún lugar, entonces pues la última vez que me saniticé basta, ¿no? No existe, o sea, tiene que ser donde yo haya generado el punto de contagio. Lo mismo en la casa con el tema de los delivery o las otras casas que no usan, porque el delivery tampoco no es para toda la población, ¿no? Claro. Requiere cierta capacidad económica para manejar y tener todo por delivery. Entonces, yo vengo del mercado, después de caminar, después de sofocarme con el barbijo, de estar caminando horas y horas quizás, o en un transporte público, y llegar a la casa y hacer la descontaminación, ¿no es cierto?, de las bolsas y retirar lo otro, dejarlo en un solo lugar, de cuidar los alimentos, hervir lo que tengan que hervirse, congelar lo que hay que congelar, ¿no?, las ropas también, y listo, ¿no? O sea, si uno mantiene un hábito de descontaminación al ingreso, entonces puede ir disminuyendo el riesgo, pero sobre todo ¿no es cierto?, que es el que yo estoy tocándome en los ojos, cuando uno se estruja los párpados, cuando estoy con los dedos en la nariz, o estar con el hábito del dedo en la boca. Entonces, esta situación es la que puede generar la mayor situación de contagio, porque luego de eso el manejo del menage o de los cubiertos, de los platos en casa, eso se resuelve fácilmente con un buen lavado de detergente, ¿no es cierto? Y si tengo dudas, entonces o alguien que puede estar enfermo en casa, entonces y no puedo usar desechable, uso bañador con agua y una gotita de lavandina. Entonces, doctor Marcelo Ríos, dejamos claro que aquí lo importante es, bien, habiendo una dinámica distinta a partir de la próxima semana para el departamento de Santa Cruz, como también lo existe en diferentes departamentos del país, deben de seguir la higiene, debemos de seguir con las medidas de bioseguridad estricta, y esto no significa de que estemos, como usted dice, alcanzando un pico. Esto es importante, y para cerrar, por favor, que nosotros nos acostumbremos a este nuevo estilo de vida. Por favor, le cedo la palabra para concluir. Así es, ahora debemos empezar a acomodarnos a una nueva cotidianidad, ¿no?, una nueva normalidad, a una nueva forma de estar, en el que intentemos retornar a lo mismo
pero no de la misma forma. Intentemos mantener el distanciamiento social. No nos va a costar mucho porque estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a estar muy juntos todos. Pero si vamos a estar todos juntos, entonces por lo menos utilicemos el barbijo para que las personas que están enfermas y están asintomáticas no contagien a un grupo, ¿no? Sobre todo, el distanciamiento es algo tan interesante. Yo en este momento estoy en una oficina donde somos 3 personas, pero estamos separados a más de 2 metros cada uno y podemos estar mientras estamos haciendo actividades administrativas y no sofocarnos, como algunos dicen, con el barbijo, ¿no es cierto? Además que debo utilizarlo cuando se debe utilizar, porque si lo uso todo el día en momentos en los que no hay necesidad, también lo malutilizo porque lo humedezco, ¿no es cierto? Y al humedecerlo, al hablar o al respirar, luego de eso pierde, ¿no?, la capacidad de filtro que tiene humedecido, y de esa manera se convierte no en una ayuda, más bien se convierte en un estorbo y en un engaño. Lo otro, bien puntual, ¿a quiénes debemos cuidar más? A nuestros mayores de 60 años, a todas nuestras personas mayores, son las que más debemos protegerlas, son con quienes más debemos insistir que se queden en casa, y si es necesario realmente que estén afuera, darles los mecanismos de protección y separación entre las personas enfermas con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión arterial, problemas cardíacos, problemas de los riñones, personas con cáncer, personas que han tenido cirugías anteriores y que le han generado una situación de inmunosupresión y otras enfermedades de base como las pulmonares. Estas personas también deben ser las mejor cuidadas, es decir, hagamos algo por ellas. No los descuidemos, no los dejemos solos, ayudémoslos, démosle lo que podemos, los adultos jóvenes que podemos entrar y salir con menor riesgo. Eso es una situación importante en el aspecto de la colectividad si queremos evitar más muertes y más sufrimiento en casa. Bien, tengo que agradecerle, doctor Marcelo Ríos, por darnos esta información importante para toda la población en Santa Cruz de la Sierra, que se sostengan las medidas de bioseguridad, que si bien hay muchos pacientes recuperados, usted trate de ser uno de los que no llega a ser contagiado, utilizando, como usted decía, las medidas de bioseguridad del barbijo, el alcohol en gel y todos los cuidados de no tocarse la cara. Gracias, doctor Marcelo Ríos, un placer saludarlos. Ustedes igualmente, y mantengamos la distancia lo más que podamos y nos estamos viendo cuando ustedes quieran. Gracias. Te cuido, me cuidas. Juntos detendremos al coronavirus. Red 1, contigo, cada vez mejor.